Lo primero de todo es dar las gracias, ¿no?, a la oportunidad de poder estar esta tarde con tanta gente interesada por los avances, ¿no?, que está teniendo la psicología y como profesionales ver cada uno, ¿no?, de las áreas en las que nos vamos a ir y que nos estamos moviendo. Cuando yo planteé en esa elaboración, ¿no?, de este tercer Congreso Internacional, hablar un poquito de esas competencias profesionales, fue porque a nivel profesional y a nivel personal, nos hemos ido dando cuenta, tanto yo como mi equipo, como con otros profesionales con los que vamos comentando, ¿no? Somos una gran familia y creo que cada día vamos expandiéndonos, ¿no? Vamos ganando. Creo que los 2 últimos años han sido muy intensos. No creo que sea la única persona que lo viva o que lo sienta así. Y eso también nos lleva a replantearnos, ¿no? Replantearnos en qué punto estamos, en qué punto o de qué manera podemos acompañar a todas las familias. Ese era el motivo principal de plantear este tema. Vais a ver que vamos a entrar un poquito en eso que probablemente conocemos todos, pero creo que vale la pena darle un poco de volada, ¿no? Darle un poquito de importancia. Cuando hablamos de esas competencias profesionales, ¿no?, esas competencias que debemos tener todos, esas están relacionadas con todos los aspectos de nuestro proceso profesional, para mí, desde muy lejano, ¿no?, desde el instante en que creemos que ese es nuestro camino de vida, hasta cada uno de los escalones, ¿no?, que vamos a ir subiendo para seguir formándonos, ¿no? Todas las competencias profesionales nos van a proporcionar esos distintos roles, ¿no?, para desempeñar nuestra tarea de psicólogos, de psicólogas en la área que escojamos. Las competencias en sí se van a basar en el conocimiento, todo aquello que aprendimos en nuestro bagaje, ¿no?, a nivel de la licenciatura o del grado, como de todas aquellas formaciones que vayamos adquiriendo, ¿no? Y yo siempre planteo, ¿cuándo vamos a dejar de formarnos los psicólogos, ¿no? Eso lo planteo en muchas ocasiones en las clases o con mis alumnos de prácticas, y la respuesta siempre tiene que ser la misma. Nunca vamos a dejar de formarnos, ¿no? Creo que está como implantado en nosotros el hecho de que cada año que pasa, cada situación que ocurre, nos tiene que llevar a ampliar conocimientos para ampliar la comprensión. Y hablamos de la comprensión entendida como poder llegar a entender qué es lo que le ocurre al otro, qué es lo que ocurre en el entorno y en el contexto, y a partir de ahí, siempre con ese funcionamiento en el que nos sintamos cómodos en nuestra corriente psicológica, en este caso en la que estemos formados, ¿no? También las competencias se basan en las habilidades aplicadas, ¿no?, y practicadas, sobre todo, de una forma ética. Estamos tratando con personas en nuestro ámbito, principalmente con niños, ¿no?, con niños, con adolescentes, y debemos ser siempre éticos, pero practicar nuestra profesión teniendo en cuenta que son seres vulnerables. Los niños no pueden defenderse a priori solos, y como seres vulnerables nuestra obligación es velar por ellos, ¿no? Si nos vamos a la definición, ¿no?, que nos puede dar la Federación Europea de Asociaciones en Psicología, hablaríamos de las competencias separadas en 2 grupos, ¿no?, 2 grupos principales en las que se relaciona, por un lado, el contenido psicológico del proceso de la práctica profesional, que serían las competencias primarias y las que nos permiten a los profesionales prestar nuestros servicios de manera eficaz, que serían esas competencias posibilitadoras o facilitadoras. Vamos a poner un poquito el foco, muy poquito,
en esas competencias primarias, porque son las que de algún modo tenemos muy claras, ¿no? Es esa necesidad, es establecer objetivos, el hecho de poder hacer una evaluación, ¿no? Eso. Vamos a pasarlo un poquito así para podernos centrar más en lo que serían las competencias secundarias, las que serían esas facilitadoras, ¿no? Las potenciadoras de aquello que podemos llegar a ser, ¿vale? Hacemos un recordatorio. Os van a sonar y las vais a tener como muy presentes en vosotros, ¿no? De entrada, como competencias primarias, esa especificación de las necesidades del otro, ¿no? Y nuestras en nuestra profesión, y el establecimiento de objetivos en todo el proceso, ¿no? El hecho de poder hacer una buena evaluación, tanto individual como grupal, como a nivel de organización e incluso situacional, que nos permita ejercer con garantías y con ética nuestra profesión, ¿no? Esas competencias que también nos van a llevar a ese continuo desarrollo para poder, a nivel personal, seguir avanzando, ¿no? La intervención, como la planificación, una intervención directa, ¿no? En el caso en el que yo me dedico con los niños, con los adolescentes y con las familias, que al final son estructuras, son sistemas. No puedo entender un niño sin tener en cuenta a la familia que lo acoge, a la familia que lo está como sosteniendo, ¿no? También vamos a tener que poner el foco en esa valoración, la medida, el análisis, ¿no? Y la comunicación. Pero como os decía, es importante, o para mí lo es esta tarde, al menos el ratito que vamos a compartir, poner el foco en esas competencias facilitadoras, ¿no? Hay una parte que puede ser como muy de llegar al otro a nivel de comunicación, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi estrategia, ¿no? Para llegar a las familias, a los colegios, a las asociaciones, que me conozcan y que sepan cuál es el trabajo que estáis realizando, ¿no? Pero hay una parte que es la autorreflexión. La autorreflexión en el sentido de cuál es mi papel en mi profesión, cuál es mi papel en el momento en el que yo estoy con ese niño, en el momento en el que estoy con ese adolescente o en los momentos, que son muchos, que compartimos con las familias, ¿no? Si tenemos como un poquito claras todas esas competencias, también es importante que podamos tener presente cuáles son los retos, ¿no? Los retos que en este momento nos encontramos. Son retos como muy específicos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento socioeconómico concreto, ¿vale? Con secuelas de las condiciones sociosanitarias que hemos vivido en los dos últimos años y de las que aún estamos en un proceso de recuperación, un proceso prácticamente de adaptación. Si miramos y rebuscamos, ¿no? En ese gran mundo que es Internet y las bibliografías que nos tienen que nutrir, ¿no? Podemos ir viendo cuáles son los retos en general, ¿no? En general de la intervención psicológica. Yo he recogido el de Rodríguez y otros, ¿vale? El que plantean diversos escenarios, ¿no? Los retos con los que nos vamos a enfrentar van a ser esa tendencia a la globalización que tenemos todos, en todas las profesiones, pero en la nuestra yo creo que más que nunca. Una globalización que lleva a que podamos estar en este momento, yo cerquita de Barcelona, en España, y esa globalización que nos lleva a que muchos de vosotros estéis muy, muy, muy lejos, ¿no? En otros puntos del mundo. Y eso también va a ir directamente en cómo vamos a hacer las intervenciones, porque se limita, se ha sacado el límite de poder ir a un terapeuta que esté muy cerquita de casa, sino que voy a ir a buscar a aquel que puede acompañarme en un proceso concreto, ¿no? Esa tendencia a la democratización, entendida como intentar llegar cada vez más a más personas que lo necesiten.
poder llegar sin ser elitista. No podemos ser un servicio elitista. Es necesario que en todas las administraciones podamos estar ya poniendo no un pie, sino los dos, los dos pies y ambas manos para poder dar el soporte, ¿no? Otro de los retos en cuanto a la intervención psicológica es el incremento que en las migraciones. Ese incremento lleva a deber o tener, ¿no?, en muchas ocasiones que acompañar a procesos familiares en duelos migratorios. Y es algo a tener en cuenta. Cuando las familias migran para buscar espacios de mejora, pero también tenemos que tener ahí muy presente aquello que dejamos detrás. Y eso también es un reto. Es un reto porque no es lo mismo partir de unas bases en las que no hay movimientos, ¿no?, que en otras en las que se tienen que ir adaptando los componentes de nuestras estructuras familiares. Más retos que nos vamos a plantear. Yo os diría que la flexibilidad laboral tanto es de la del profesional como la de nuestros futuros pacientes, ¿no? Las familias han incorporado mucho en los 2 últimos años por pura necesidad el teletrabajo, con unas flexibilidades laborales a nivel de horarios, pero a la vez con unas cadenas casi metafóricas de estar en casa y estar compartiendo el mismo espacio para estar con los míos y trabajar en. Eso también va a ser un reto, ¿no? El avance científico y tecnológico, porque eso es un reto para todas las profesiones y para todos los ámbitos. No podemos quedarnos estancados porque el mundo y la humanidad evoluciona de manera muy rápida y hemos pasado yo siempre pongo el mismo ejemplo a mis niños, ¿no? Y a los adolescentes, enganchaditos ahí a sus pantallas y a sus móviles, cuando les digo, tú te puedes imaginar un mundo en el que no hay teléfonos prácticamente y en los que solo hay 2 canales. Esa era mi infancia, ¿no? Y me miran, y por mucho que Fermín diga, no digamos los años, ¿no?, pero me miran y hay momentos que lo más bonito que con esa sonrisa tierna me dicen es, eres del Jurásico como mínimo, ¿no? Pero ese es el avance científico. En muy pocos años hemos avanzado muchísimo. Uno de los avances sanitarios más rápidos ha sido en tan poco tiempo encontrar vacunas que pudieran hacer frente al COVID, ¿no? Otro de los retos en los que nos vamos a enfrentar como sociedad, pero también en esa intervención que vamos a hacer como psicólogos, es la conciencia ambiental, ¿no? Y la conciencia ambiental que nos llega a todos. Y la búsqueda del sentido de la vida. La búsqueda del sentido de la vida es algo que lo vamos a oír de manera repetitiva en los adolescentes. ¿Para qué estoy? Por cuestiones de horario no he podido escuchar la ponencia anterior, he cogido los últimos minutos, pero comparto, ¿no?, con la ponente ese sentir, ¿no?, de qué ocurre en esos adolescentes que están como gastados, ¿no?, de la vida y qué hacemos más que acompañarlos, ¿no? Otro de los retos con los que nos vamos a enfrentar, y estos sí que ya son muy después de la era COVID, ¿de acuerdo? Vais a ver que vamos a puntualizar un poquito, ¿no?, qué ha sido para nosotros esa situación. Pero ¿con qué nos vamos a ir enfrentando? Al sentido preventivo de las demandas. Eso es un cambio sustancial. Hace unos años las familias acudían a nosotros cuando había un problema, cuando había una desregularización a nivel de conducta, cuando teníamos problemas de aprendizajes a nivel social, pero existía, ahí había algo, ¿no? Los tratábamos como hacíamos intervención y seguimos haciéndola naturalmente, pero cada vez más
estamos teniendo un espacio en el que nos están viendo y nos debemos ver como aquellos profesionales que podemos ayudar a las familias en ese sentido preventivo. ¿Qué puedo hacer yo desde mí para ayudar a mi hijo a que no tenga dificultades en? ¿Qué puedo hacer yo desde mí para observarme desde otra perspectiva, ¿no? Y abrir ventanas, abrir puertas para verme de otro modo? La prevención siempre es muchísimo mejor que la intervención, porque en muchos casos, en muchas ocasiones, nos vamos a ahorrar esa intervención, ¿vale? Otro de los retos es confirmar o refutar diagnósticos made in Internet. ¿A qué me refiero? A que durante estos 2 últimos años, probablemente antes también, pero el incremento ha sido considerable. Principalmente los adolescentes bucean y bucean muchísimo en Internet. Buscan explicaciones, buscan respuestas, incluso buscan diagnósticos. ¿Eso que me está ocurriendo tiene nombre? ¿Eso que dicen que le pasa a mi amiga tiene nombre? Eso, si lo junto con lo que yo sentí ayer, ¿qué es? Y esos diagnósticos, que en muchas ocasiones no son reales, van a entrar por la puerta de la mano de nuestros adolescentes. Y cuando les vamos a preguntar qué es lo que te lleva a venir, la respuesta es muy probable que sea, es que creo que soy X. Ni ganas tengo de repetir algunas de las cosas que nos dicen los adolescentes, pero es así. Ellos vienen prácticamente con un diagnóstico hecho e intentan que nosotros se lo confirmemos. Ha habido un aumento considerable de esa visualización de la patología, que es necesaria, porque es necesario que visualicemos las enfermedades mentales, pero también ha habido un aumento en el si no soy algo, ¿qué soy? Eso nos vamos a enfrentar sobre todo en la parte, en la franja de edad de la adolescencia, ¿vale? Otro de los retos va a ser ese incremento, número creciente de parejas que se han separado o el incremento de divorcios, que nos hace que nos tengamos que enfrentar en una diversidad de familias, ¿no? Tipos distintos de familias. Cada vez más las personas deciden cómo quieren vivir, lógicamente, cómo quieren instaurar su plan, ¿no? su plan de vida. Familias monoparentales, familias heterosexuales, homosexuales, parejas, de hecho, parejas que están casadas, y todas, no acabaríamos de poderlas nombrar todas. Pero es importante que podamos tener claro que eso nos va a llegar y tenemos que saber gestionarlo, ¿no? Una de las cosas que también me gustaría comentar, ¿no? Y compartir con vosotros, sería súper bonito, ¿no? Para mí poder tener un intercambio, pero los formatos de Internet no lo permiten, pero tengo ahí que vosotros estéis haciendo esa reflexión conmigo, ¿no? La demanda en estos momentos la hacen mucho los propios niños y los propios adolescentes. Está claro que un niño de 4 años no la va a hacer, pero un niño de 10 ya puede decir, no me siento bien. No me siento bien y necesito que alguien me diga qué me ocurre. Los adolescentes con 12, con 14, con 17 están haciendo la petición a las familias de que necesitan un acompañamiento emocional. Y eso va en la línea de dar explicaciones, pero va también en la línea de ese sentido preventivo que estábamos comentando, ¿no? Otra con estas 2 últimas podríamos haber seguido añadiendo, pero creía que era importante poner el foco, ¿no? La normalización en el uso y el abuso de las tecnologías. Los adolescentes están haciendo un abuso de las tecnologías, las familias se están quejando de ese abuso, las circunstancias del COVID han llevado
a muchos jóvenes a entrar en ese cerrarse en ellos mismos y cerrarse en sus habitaciones para tener un contacto virtual con el mundo a través de las pantallas. Pero si nos fijamos en lo que vemos en la calle, en lo que vemos en los restaurantes, en los bares, en los centros de ocio, no son solo los adolescentes los que están poniendo sus miradas, su atención en las pantallas. Es una normalización del uso y del abuso, en el que los adultos queremos que ellos hagan algo que nosotros en ocasiones no somos capaces de hacer. Y el último reto que yo os planteo como para abrir una nueva puerta, ¿no? Para decir, ¿qué hago yo con eso, no? No porque sea este, sino ¿qué hago yo con todos esos retos que me van a venir? Es el lenguaje inclusivo. El poder atender a todas aquellas personas que nos vengan sin poner etiquetación, sin poner una etiqueta de género antes de poderles dar el espacio de que ellos se manifiesten. El lenguaje inclusivo nos va a llevar a tener el respeto que necesitan todas y cada una de las personas que acudan a nosotros. Todos estos retos que me gustaría que los fuerais viendo como puertas, ¿no? Como ventanas chiquitas que se van abriendo y diciendo, ¿qué hago yo con ello? ¿Qué estoy haciendo yo para que eso no sea más que un reto más para mi práctica profesional? Me gustaría echar un paso atrás. Un paso atrás en la situación del COVID. Aquí en España las mascarillas ya no son obligatorias, prácticamente ya no lo son en ninguna parte del mundo. Y la sensación que yo tengo es compartida con mucha gente, creo, que es que esto ya se pasó. Ya es una cuestión del pasado. Pero no podemos olvidar que el COVID fue un evento altamente devastador, de origen natural, que apareció de una forma repentina, inesperada, que nos generó un entorno de activación y de alerta continua, que generó un estrés crónico durante muchísimos meses, en el que surgió en todos los lados del mundo la necesidad urgente de socorro, de ponernos a salvo, todo y que era complicado, porque ¿dónde te ponías a salvo de algo que no era visible? Una situación en la que no podíamos garantizar cuál era el final de ese espacio, y una situación en la que tenemos que, y veremos, ¿no?, ese espacio de trauma social o colectivo. El COVID, al final, es la paradoja del sistema nervioso, ¿no? Desde la perspectiva de la teoría polivagal del doctor Porges, en el que un acontecimiento vital como ese, demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado invisible, ¿no?, y con muy poca percepción de riesgo en ocasiones, que nos llevó a sentirnos todos amenazados, que generó una crisis económica y que generó un aislamiento social. No nos permitió generar conductas anticipatorias que detectaran esas situaciones de alerta. No nos permitió anticiparnos a la incertidumbre. Al inicio no sabíamos cuándo acabaría. Yo diría que ni ahora sabemos bien cuándo acabará. Sé que llegó, nos convulsionó y la sensación es que llegó para quedarse. De otro modo, como muy chiquito, pero está ahí, ¿no? A lo largo de los meses pudimos ir avanzando a gestionar la certeza de la incertidumbre. Y cuando hablamos de la certeza de la incertidumbre es que lo único que era cierto es que no sabíamos qué iba a ocurrir. Y nos tenemos que plantear actualmente cómo estamos. ¿Cómo estamos y cuál es ese escenario post-COVID en los niños y en los adolescentes? En general hay una necesidad de volver a la normalidad, a esa normalidad del 2019 prácticamente. Tengo la impresión de que en este instante, ¿no?, hay un aumento en la exigencia académica,
o lo estamos viviendo como una exigencia porque en los anteriores no se pudo ir al nivel. En el 2020 no podíamos nadie saber cómo hacer. Y eso hizo que se bajaran incluso los contenidos en algunas de las escuelas porque no se podía llegar a todas, ¿no? Eso en el 2020, en el 2021, fue como intentando estabilizarse. Y en la actualidad, en este curso, ¿no? Al menos en el curso escolar en el que estamos a punto de terminar, ¿no? Aquí en España, se ha traducido como en la sensación, como mínimo la sensación en los adolescentes y en los niños de que hay mucha más exigencia. Lógico, el año pasado teníamos otras preocupaciones, ¿no? Hay un aumento en los abandonos en bachillerato y eso está unido a esa sensación de desesperanza que tienen los adolescentes, le sumamos esa exigencia o ese sentir de exigencia y le sumamos el no sé qué va a ser de mi futuro. La incertidumbre, la incerteza aún está presente en ellos. Hay un aumento de esa desesperanza y de la desmotivación. Si no sé qué va a ser de mí, ¿dónde voy a poder continuar? ¿Qué hago? Y cuando parecíamos que lo teníamos casi terminado el COVID, hemos entrado con otro frente muy intenso, como es la guerra en Ucrania. Eso también está llevándoles a nuestros adolescentes, que lo ven lejano, pero lo ven cercano, porque estamos haciendo un movimiento globalizado ante esa situación, ¿no? Entonces, ese aumento de la desesperanza y la desmotivación también es ese escenario post-COVID, que va a ser un reto para nosotros, ¿no? Hay un aumento también, lo que hemos ido detectando los profesionales, en las dificultades sociales y relacionales en los niños pequeños, de los de 4 o 5 años. Si nos paramos a pensar el por qué, le encontraríamos una explicación, si lo estudiamos, cuantitativa. Y si no hacemos estudios, al menos lógica. ¿Qué necesitan los niños, ¿no? Para relacionarse, para que puedan ir evolucionando, para que puedan seguir haciendo como tribu, ¿no? Redes, ¿no? Ver al otro. Y durante los 2 últimos años se han estado relacionando con personas de las que solo podían ver los ojos, personas que no podían acabar de leer sus expresiones faciales, en las que esa conexión social, esa interacción quedaba limitada. Esa limitación se está notando ahora. Es como si estuviéramos saliendo de un proceso de bola de nieve en el que cuando ¡plof!, ya se cae, es el momento de empezar a ver qué es lo que se rompió. Y ahora que tenemos esa explosión, ¿no? Esa explosión o esa expansión de me puedo relacionar, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Los datos probablemente son distintos según los países, ¿vale? Pero según los datos, ¿no? que mueven, ¿no? La Asociación Española de Pediatría, se está hablando ya de un aumento de hasta el 47% en los trastornos de salud mental en menores. Ya no tomo los datos de los adultos, que es muy probable que también, muy probable no, con seguridad han aumentado. Pero si ponemos el foco en los niños y en los adolescentes, ese aumento en sintomatología de ansiedad y de depresión se han multiplicado por 3 o 4 con respecto a lo previo a la pandemia, ¿no? Los diagnósticos de TDAH incluirían, ¿no? Incluso los diagnósticos de TEA se han multiplicado. Sí que es cierto que contra más ponemos la mirada, ¿no? La mirada en foco, la mirada en catalejo a las necesidades de nuestros niños, más vamos a encontrar que les ocurre, más pronto vamos a poder intervenir. Pero este aumento tan elevado tiene gran parte de su foco, no tanto en la observación que hacemos los profesionales, los padres y los profesionales de la escuela, sino
en aquello que hemos estado viviendo en estos 2 últimos años. Como comentaba la conferencia anterior, imagino ese aumento de los comportamientos y de las ideaciones suicidas. También como muy acompañado por esa sensación o derivado de esa sensación de desesperanza, esa sensación de incerteza. Cuando hablamos también, siguiendo, ¿no?, en esos datos sobre la salud mental, nos vamos a estar enfrentando, y ese es nuestro reto, a casos más graves y al descenso en el inicio de algunos síntomas. Síntomas que estábamos acostumbrados a ver a partir de los 16, 17 años, ¿vale? Conductas, por ejemplo, autolesivas, se están produciendo en edades del inicio de la adolescencia. Nos tenemos que poder plantear si esto es un aumento de patología como tal, o si es un movimiento convulso, ¿no?, como un looping en una montaña rusa emocional y social, en la que cuando nos vayamos estabilizando y podamos ir acompañando a esos menores, a esos adolescentes, y no nos olvidemos, a los adultos, a que podamos hacer ese procesamiento adaptativo de todo lo que hemos vivido, esperemos que vuelva a recolocarse, ¿no?, como volvamos a su sitio. En este momento estamos identificando esos síntomas y vamos a intentar, o deberíamos, ¿no?, intentar ir un poquito más allá del síntoma. Me gustaría que pudiéramos hacer esta reflexión, ¿no?, una reflexión como compartida, en la distancia. Una reflexión de cómo creéis que están viviendo las familias toda esta situación. Una situación en la que el confinamiento domiciliario hace que esa población, ¿no?, esa población tan vulnerable como es la infancia y la adolescencia, se encontró con una rotura en las rutinas, se encontraron con restricciones sociales, se encontraron con unos padres, madres, presentes en cuerpo, ausentes, ausentes en comunicación, ¿no?, en interacción, en los momentos en los que estaban realizando el teletrabajo en casa. Esa es una situación que se ha ido manteniendo y hay muchas personas que han seguido haciendo este tipo de trabajo, de teletrabajo. Es importante pensar cómo lo hemos estado viviendo, cómo lo han vivido las familias, cómo lo hemos vivido nosotros como familia, y cómo lo estamos viviendo como profesionales, ¿no? Cada uno de vosotros en vuestra área, en vuestro círculo, ¿no?, cómo estáis viviendo ese salir de. Y cuando hacemos esa reflexión, que yo os invito a hacerla, es importante lanzar una mirada más allá de lo observable, ¿no? Lo observable es lo que está pasando, esos síntomas, esas conductas, ¿no?, esa desregulación emocional, esos problemas de conducta, esos problemas a nivel de restricciones o abusos en la ingesta, ese ir más allá, y plantearnos qué es lo que está pasando o por qué está pasando, ¿no? Y qué dicen los comportamientos sobre esos procesos del propio niño. ¿Qué dice que haya una relación en los niños de 4 y 5 años entre ellos, en los que se comunican con conductas más de agresividad, de confrontación, que de relación? ¿Es porque todos son agresivos o porque no han tenido un escenario suficientemente natural como para, ¿no?, trabajar las relaciones? Esas son las reflexiones, ¿no? Esos son los retos con los que nos vamos a ir enfrentando. Algo que es muy, muy importante es que los niños
los niños, las niñas, los adolescentes necesitan correguladores emocionales. Necesitan un tono emocional del otro que esté regulado. Porque nuestro tono emocional es captado por los niños y por los adolescentes de manera inconsciente. Y cuando hablo del nuestro tono emocional, es exactamente eso. El nuestro como profesionales lo captan las familias, lo captan los niños, y dentro de las estructuras familiares, el tono emocional de los adultos es directamente captado por los niños. En esa atención a las familias, es importante poder dar espacios para la reflexión. La reflexión de qué es lo que está afectando a los niños. Poder hablar y comentar. ¿Qué crees que está ocurriendo? ¿Qué crees que está ocurriendo en ti o en tu alrededor, ¿no? ¿Qué puede estar haciendo que te sientas así? Es importante que desde la perspectiva profesional podamos acompañar a las familias a esa reflexión para que ellos puedan convertirse en correguladores de nuestros propios niños, ¿vale? Atender las necesidades del otro es poder parar la atención en qué necesitan en cada instante. Las familias, los papás, las mamás, los tutores, deben poner la mirada en el otro para ver cuál es la necesidad y si es posible atenderla. Atenderla y cubrirla. Cubrir las necesidades no es regalar a los niños todo aquello que quieran. Atender las necesidades es poder conectar, ¿no? Conectar con ellos desde lo más profundo, de esa necesidad de vinculación emocional, de sentirse seguro. 2 años de incerteza nos han desestabilizado, yo creo que prácticamente a todos. Algunos más que a otros. Algunos aún están intentando saber si están desregulados o no. Y otros tenían gran base segura y se mantuvieron. La resiliencia existe y muchos somos resilientes o son resilientes, ¿vale? Cuando hablamos de la atención a las familias y hablo de ese dar espacio a la reflexión, atender las necesidades y si no, tomo el mando, es como si fuera esa réplica. Yo debo, como profesional, a eso es lo que os invito, ¿no? A que podáis ser manos de vuestras familias, manos de vuestros pacientes. Cuando hablo de manos, es tomar también las enseñanzas, ¿no? Del círculo de seguridad, entendido como ese programa, ¿no? Un programa de facilitar a través de la reflexión y de las relaciones consolidar las estructuras familiares, ¿no? Si yo puedo ser la profesional que hago que las familias partan de esa base segura en la que van a salir a explorar, aunque sea en ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento de qué necesitan sus hijos y que puedan experimentar para luego volver. Nos vamos a sentir o nos van a sentir como base segura y refugio seguro en esos procesos familiares. ¿Qué nos estamos encontrando ahora? Yo os diría, luego lo compartimos si tenemos la oportunidad. Nos estamos encontrando que las familias tienen muchas necesidades. Unas necesidades que deben ser atendidas, o así lo viven ellos, ¿no?
atendidas con urgencia, gran urgencia. Y las necesidades, si son atendidas con urgencia, en ocasiones nos llevarán a que perdamos la perspectiva. Yo os pongo ahí, ¿no? La necesidad de ellos no puede convertirse en nuestra urgencia. Y puntualizo, siempre y cuando no sea necesario. Si hay una urgencia, como profesionales atenderemos la urgencia. Pero cuando hay una necesidad, si no somos capaces de hacer una reflexión con ellos, nos vamos a convertir en el profesional que resuelve, ¿no? Como si estuviéramos en una rueda, en una pequeña rueda de hámster. Y es importante que les podamos llevar a que sean ellos los que, con nuestro soporte, puedan llegar a resolver o a proponer aspectos de resolución. Si los papás, las mamás, los tutores a veces se nos quejan de que tienen que estar siempre disponibles en el instante que los hijos quieren, que parece como si no tuvieran prácticamente como vida, ¿no? Venga, siempre es así, nosotros no debemos hacer lo mismo, ¿no? Atendamos, ¿no? Y que puedan también sentirse acompañados, aunque esa atención no sea inmediata. Porque el número creciente de casos nos lleva a que también aumenten nuestras horas de atención. Y eso nos va a tener que llevar a parar un instante y plantearnos en qué momento como profesional, ¿no?, atiendo a la familia y me atiendo, ¿vale? Ese concepto bonito del autocuidado. Vale. Si entramos en ese sentir, ¿no? En ese sentir basado en los principios del círculo de seguridad parental, que lleva a los padres a que puedan entender, ¿no?, la necesidad de regular, de conectar y de explorar. Cuando hablamos de la necesidad de regular en nuestra consulta, ¿no?, ese es el guiño, ¿no?, que yo os propongo hoy, trasladar ese círculo de seguridad parental a un círculo de seguridad entre el terapeuta, entre vosotros y los papás a los que estamos atendiendo. Regular quiere decir que yo pueda atender, y os paso la diapo, atender a nuestro propio iceberg, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre y qué ocurre en mí en este instante? ¿Qué ocurre cuando llega una familia con unas necesidades concretas que conectan con las mías? Y sé que tenemos muy claro, cuando hablamos de transferencia y de contratransferencia, de aquello que ocurre durante la sesión. Pero es el momento de regularnos, ¿no? Me regulo para poder estar disponible. Me regulo ante esas necesidades que va a tener el otro. Nuestras familias necesitan sentirse más que nunca en un entorno de seguridad. Y lo que yo os planteo, ¿no?, es cuáles son las estrategias de autocuidado y de relajación, por ejemplo, que podemos y que debemos hacer antes de iniciar una atención familiar. Porque las familias necesitan sentirse en ese espacio en el que desde el sentir más profundo se puedan sentir acompañadas. Esa regulación va a hacer también que les lleve a conectar. A conectar con las necesidades del otro. ¿Dónde los voy a llevar?
a que puedan sentirse como padres, como estructura familiar, atender y conectar con la necesidad de cada uno de los miembros. Es importante no dejar en ningún lado a ninguno. Si nosotros estamos haciendo la intervención de un menor, nuestro foco debe ser ese, ¿vale? Debe ser ese menor. Pero están dentro de un engranaje y de una estructura. Plantear cómo han vivido esa situación. Os voy a dar un ejemplo porque creo que nos va a servir muchísimo más. Este alto incremento de la sintomatología ansiosa que están teniendo los adolescentes, pero también los niños, lleva a que dentro de los engranajes familiares no puedan ser atendidos suficientemente bien cuando el padre o la madre también tienen ese peso de la ansiedad o del estrés generado por la propia situación. Conectar con la necesidad de ellos nos va a llevar a cómo vive la ansiedad el propio niño, cómo vive la ansiedad el papá o la mamá, cómo la vive el hermano o incluso cómo la están viviendo en su entorno próximo. Es importante poder poner el foco en cuáles son las verbalizaciones que le están transmitiendo. Conectar de ellos a vosotros, de vosotros a ellos. En el momento que podemos tener esa regulación personal, que va a llevar que ellos puedan sentirse corregulados, ¿no? En esa sesión, durante ese transcurso de sesiones. Y que puedan sentir que están conectados a nosotros porque entendemos esa necesidad. Que les podamos llevar a sentir que son capaces de algo súper importante, ¿vale? Que es poder explorar. Explorar con la mirada, a mí me gustan los sublicatos, ¿vale? Una mirada de sublicato que está ahí presente, ¿vale? Está como clic, 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 clic. Es un rastreo. Hay veces que no es suficiente con hacer ese rastreo, ¿no? Ese rastreo, pero sí importante explorar todas las posibilidades de la relación en esa familia. Explorar cada una de las connotaciones, cómo lo vive cada uno de los miembros y cuál es la pieza del engranaje que está jugando cada uno de ellos. Yo siempre propongo, ¿no? a las familias el hecho de poder salir un poquito de ellas, ¿no? Salir un poquito de ellas quiere decir jugar a los roles, ¿no? Juguemos a los roles y ese es otro reto en el que nos tenemos que plantear, ¿no? Jugar a los roles de cómo se puede sentir el otro. ¿Cómo me puedo sentir yo, ¿no? Cuando no es atendida mi propia necesidad? En ese momento, el poder explorar sin sentirse juzgado va a permitirles llegar y mantener algo altamente importante, que es el mantener la conexión social. Mantener la conexión social. El reto más importante que nos vamos a ir enfrentando es el de mantener la esencia de la conexión social. Si vamos desde las edades más tempranas a la adolescencia, que es el ámbito en el que yo me muevo, el foco sería que pudiéramos coger a las familias, a esos padres, a esas madres, y les pudiéramos explicar de nuevo qué implica ser un bebé. Es como si volviéramos atrás. Volver atrás en el sentir de qué necesito en los primeros momentos de llegar a este mundo. Necesito conectarme con alguien, tener esa conexión con el otro. Esa conexión que me lleve a ser
parte del otro para después poder desengancharme, ¿no? Como desapegarme del otro. El reto de volver a tener esa conexión social sin forzar, ¿no? Hemos pasado de no poder tener comunicación o de no poder tener contacto a querer que vuelva todo a ser igual. El hecho de poder hablar desde las emociones del niño, desde las emociones del adulto, ¿no? A cómo me siento yo cuando tengo que volver a interaccionar de manera libre. ¿Cómo se sienten nuestros pequeños, ¿no? ante estas situaciones? En esos momentos a las familias, lo mejor que pueden hacer es utilizar el juego para llegar a ellos, ¿vale? Utilizar el juego para seguir manteniendo la esencia de la comunicación social. Vamos a hacer una puntualización en la edad de la adolescencia. En la edad de la adolescencia. Los adolescentes están siendo uno de los retos más grandes con los que se están enfrentando las familias. Yo diría que la adolescencia siempre es uno de los retos más grandes a los que se enfrentan las familias. Es un momento de cambio, es un momento de necesidad de alejarse de la figura del otro. Es el momento de poder decir yo soy alguien independiente a ti, ¿no? Y que puedo madurar sin ti. No han tenido la experiencia o no han tenido la suficiente experiencia. Han recogido ese testigo, ¿no? que se va tejiendo poco a poco en los primeros años de la adolescencia, y no ha sido de tú a tú, no ha sido de la mano del otro, sino de la mano de todo lo que hay colgado en las redes. Los adolescentes se están comunicando estando a 10 metros, ni 10 metros, a 10 centímetros de distancia, se están comunicando a través de los chats, a través del TikTok, a través de Instagram, a través de las redes. Muchos de ellos tienen incluso miedo de esa conexión en persona, de cómo relacionarse con el otro, de cómo hablar y no poder corregir lo que digo. Esa es uno de los grandes retos que vamos a tener como que gestionar, ¿no? Yo os pongo ahí y lo vuelvo a repetir, ¿no? Para mí el máximo es poder acompañarles a mantener la esencia, esa esencia de la comunicación y de la conexión social que va más allá de mensajes de textos, ¿vale? Realmente, ahí se acaban mis diapositivas. Mira, bueno, a toda la audiencia, como ven, pues siempre hay mucho que aprender de Karma. Si os parece, podéis poner las preguntas por el apartado de preguntas y respuestas. El chat no suelo leerlo porque no puedo ver a Karma y ver el chat y ver las preguntas porque me pierdo. Entonces, mejor que se centralicen por una parte. Me pregunta, mira, Rosani, que se va a convertir en la estrella del Congreso, hace muchas preguntas y me encanta. Saben que hacer preguntas es un síntoma de inteligencia. Un placer enorme escucharte. Dice, ¿cómo podemos trabajar al unísono casa-escuela el desarrollo de las habilidades sociales y expresión y regulación de emociones para recuperar la esperanza y la alegría de vivir en los niños y niñas y adolescentes? ¿Cuáles serían las técnicas o tipos de terapia más indicadas para esto? Oh. Realmente se va a convertir en la estrella del Congreso con estas preguntas, Fermín. Es una pregunta súper interesante, sobre todo porque nos podría llevar prácticamente otra ponencia, ¿de acuerdo? Pero yo sí que creo que uno de los focos principales es entrar desde la familia, ¿vale? Siempre es entrar desde un acompañamiento e incluso el hecho de poder trabajar desde la armonía relacional, ¿no? De esa armonía relacional con la familia.
Si acompañamos a los papás, a las mamás, tutores en general, y a los profesores, que al final muchos de ellos también son papás y mamás, a entender dónde está la necesidad de los niños y a que ellos mismos practiquen esas habilidades, ¿no? Esas habilidades, esas habilidades sociales, pero no entendidas como el aprendo a saludar, sino me ocupo del otro, ¿no? Me ocupo del otro. Vamos a ir viendo pequeños cambios, pequeños grandes cambios. ¿Cuál es la mejor manera? Si me lo preguntan a mí, pues cualquiera de las cosas que yo hago son fantásticas, pero en general creo que tenemos que ir a buscar ese acompañamiento desde la relación, ¿vale? Desde la relación con los padres. Cualquier programa, cualquier cosa que los haga sentir a ellos como partes importantes del proceso, en el que no solo miremos a los niños, sino que miremos a los niños que fueron los papás, que ese es un punto súper importante. Y no sé si contesto una pregunta tan amplia, pero ahí lo dejamos. Eso es tema de otra conferencia. Seguro que sí. Ahora Karen, Lorena pregunta, hablar de la familia no es hablar de la individualidad del sujeto, sino de la persona inmersa en una dimensión colectiva que define su personalidad. De acuerdo a la realidad sociopolítica que no garantiza el cuidado de la institución familiar, sobre todo en países de condiciones sociales vulnerables, ¿cómo desarrollar estrategias de regulación en contexto de familias disfuncionales que garanticen el desarrollo óptimo de la misma? Wow, yo creo que al final tenemos que poder acompañarlos desde los organismos que podamos, ¿de acuerdo? Porque fijaros que yo todo el rato hablo de un papá, de una mamá o de un tutor, ¿vale? De un adulto. Hay veces que esa vinculación, ¿no? Esa regulación o ese proceso de corregulación no va a venir de un padre o madre biológicos, pero yo puedo haber sentido un apego seguro que me llega a la corregulación y a poder regularme como adulto de otro adulto. A lo mejor es un profesor o un entrenador que encontré en mi vida, ¿no? Entonces, cualquier organismo social que podamos ir manteniendo, como no para suplir a la familia, pero sí para dar soporte, de cualquiera de esas maneras sería adecuada. Muy bien. Espero que Karen Lorena Zavala haya sentido que se ha respondido su pregunta. Hay una pregunta más. Hay dos personas que levantan la mano. Yo, mira, como hoy estoy que se puede. Ana María Díaz, si quieres hablar, esto que levanta la mano, adelante. Ana María. No, ahora no habla. ¿No? No. Si alguien quiere comentar, ya sea por el apartado de preguntas y respuestas. Mira, Rosani quiere hablar. Vamos a que Rosani nos hable. Rosani, adelante. Ok, ay, gracias. Gracias por esa respuesta. Dijiste las técnicas que yo hago en mi consulta. Entonces quiero conocer esas técnicas que tú dijiste que eran fantásticas. No sé, yo con los papás trabajo desde Círculo de Seguridad, que creo que es una gran herramienta porque les lleva a hacer una reflexión, ¿no? No entramos en una modificación directa de conducta porque modificamos solo la superficie, sino que intentamos hacer una reflexión que lo que podamos potenciar realmente es un cambio a nivel relacional, ¿no? El cambio relacional es algo que va a quedar ya instaurado en uno. Yo atiendo al otro y atiendo a mi hijo, pero luego voy a atender la necesidad de mi pareja o voy a atender la necesidad de mi alumno o de mi jefe, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿vale? Luego, dependiendo, ¿no? Roxani, porque yo trabajo con familias, pero trabajo mucho con niños. Entonces, me he ido especializando en trauma y soy una apasionada de las imágenes, de las cartas, de los muñecos y de la caja de arena. Entonces, soy una apasionada de eso.
Me encanta, me encanta. O sea, en el fondo lo que tú, de una forma muy simple que lo acabo de captar, que es volver como a la esencia de la base del encuentro y del contacto más íntimo en las relaciones. O sea, lo que se extravió o se perdió o se arruinó durante la pandemia. Un poco volver a recuperar esa esencia. Y sobre todo porque cuando tú dices, no, eso que se estropeó durante la pandemia, yo al volver del confinamiento duro que tuvimos en el 2020, intentaba explicarle a los padres qué es lo que podía estar ocurriendo, ¿no? Y yo les decía, mira, es como si hay cosas que estuvieran allí, ¿no? Están aquí. La pandemia lo que ha hecho ha sido como agrietar el terreno, ¿no? Un terreno que se vuelve árido, que no está regado, se va a agrietar, ¿vale? Y por ahí vamos a ver cosas. En el momento que luego podamos volver como a regar, es posible, ¿no? Que salgan. Entonces tengo esto, pero clac, va a salir. Esto que empezó a salir son cosas que teníamos ahí como, no en el olvido, sino en una capita ahí guardadita. Entonces, el funcionamiento convulso de la pandemia hizo que salieran. Entonces, vamos a ocuparnos de eso, que son cosas antiguas en ocasiones. ¿Te puedo hacer otra pregunta sin monopolizar? La última. No te deja. No, sin problema, sin problema. Ya. Es que diste en el clavo en una situación que yo estoy viendo en estos momentos, que es el temor a equivocarse. Entonces, en otra exposición, en otra ponencia que fue muy linda, yo hablé de este tema, un poco de nuestra nueva forma de comunicación, ¿no? Con emoting, con manitos, con cositas, y la gente perdió como este vínculo en la comunicación real. Y no lo había entendido hasta que lo dije, claro, es el temor a equivocarse, el temor a... es el temor a no ser suficientemente válido en el fondo. Ese temor, cuando tengo tanta incertidumbre, también necesito que todo esté absolutamente como controlado, ¿no? Si todo funciona exactamente como yo tengo en mi cabeza, no me voy a poder equivocar. No va a haber errores, pero si no hay errores, no hay peligro. Entonces, estamos teniendo un aumento ahí, ¿no? En esa ansiedad, incluso en sintomatología TOC, en niños, porque necesitamos tener todo controlado. Todo. Si lo tengo todo controlado y no me equivoco, no va a haber peligro. Pero no es real. Yo les digo a mis niños, vamos a jugar al micado, a eso de los palillos, a ver quién me gana. Pero para ver quién me gana, no, para que puedan tolerar que igual soy mejor que ellos. He entrenado muchísimo a los palillos para ser más buena que ellos, naturalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roxani. Justo en línea de Guadalupe plantea una pregunta, dice uno, ¿se refiere también a la importancia de las habilidades blandas? ¿A las? Sí, si se refiere también a la importancia de las habilidades blandas. Las habilidades blandas son esas que tienen que ver con la comunicación, con la asertividad, con el liderazgo, con no sé. Pensemos que si no hemos tenido la opción o la oportunidad de entrenarlas, si no hemos tenido la oportunidad de entrenarlas, pues ¿cómo las voy a tener? Exacto. Claro. Entonces, es como si tuviéramos que hacer como un pasito atrás para poder avanzar, ¿no? Es aquello, ¿no? Carrerilla para atrás para coger. Es que no hay es que no tienen comunicación, es que son los que estáis trabajando con adolescentes y si tenéis una buena adherencia con ellos, ¿vale? En algún momento tener la valentía, porque se tiene que tener valentía de decirle, oye, déjame ver el chat que tienes tú con los amigos. No hay cero asertividad ahí. Cero. O sea, no hay herramientas de comunicación. O sea, son como trolebuses entrando. Entonces, me refiero a eso, claro. Entonces.
Una pregunta también muy interesante de Nidia Carias, que también ha hecho muchas preguntas en este congreso, gracias. Dice, ¿qué sugerencias puedes darnos para abordar la generación del aburrimiento? Que se aburran. Es que como no se aburran, no crean. El aburrimiento es el padre y la madre de la creatividad. Tenemos una generación muy amplia o varias generaciones que en el momento que tienen 2 segundos que no hacen nada, ya están con el me aburro, me aburro, me aburro, me aburro, me aburro. Entonces, que se aburran. Que se aburran y les dejáis ahí 2 tetrabricks de leche, una madeja de lana, un pegamento, 2 forespans y a ver qué crean. Porque como no les demos un empujoncito a volver a recuperar la creatividad que surge de la nada, va a ser muy difícil. Muy o sea, bueno. Que se aburran. Bueno, y Guadalupe, que también ha hecho muchas preguntas. Agradezco a la gente que hace preguntas porque da juego, ¿no? Y permite que no sean preguntas que yo pueda hacerte o a cualquier de los ponentes, pero yo creo que es mejor las del público. Gracias a todos, de verdad. Pregunta Guadalupe Vega, ¿qué estrategias sugieres para interesar a los adolescentes en la terapia? Mira, yo últimamente no es que los tenga que motivar mucho, porque son ellos los que tienen esa necesidad, ¿vale? Con los adolescentes creo que tenemos que llegar a ellos. Tenemos que llegar. O sea, si vienen ellos por motu propio, porque es lo que está ocurriendo ahora, ya no tenemos que hacer nada. Ellos nos van a dar ese juego, nos van a marcar incluso el camino de lo que necesitan. Si son los padres, yo siempre les pregunto a ellos, ¿qué necesidad tienes? ¿No? ¿Qué necesidad tienes? Y yo me pongo al servicio sin marcando, ¿no? O sea, yo atiendo hasta que llega un momento que si no, yo tomo el mando, ¿eh? Pero para motivarlos es, ¿qué quieres que consigamos juntos? Estoy aquí y te escucho. O sea, tienen que poder sentir, no oír, sino sentir que estás ahí para ellos. Y eso yo creo que es lo que necesita cualquier persona que está en una intervención. Y los adolescentes ahora muchísimo más que nunca. Pensar que al menos lo que yo me encuentro, o sea, los conflictos y la intensidad con lo que lo están viviendo son conflictos que dentro de unos años los escucharán ellos mismos y dirán, Dios, esto, pero son muy grandes. Y si no, pensar vosotros en vuestra adolescencia, que los problemas eran grandísimos todos, ¿no? O sea que... Así es. Pues oye, Karma, ya estamos a por acabar. No sé si tienes tiempo para ver tranquilamente luego los chats, porque están encantados con tu ponencia y comentando lo que estás diciendo. Y aquí da para un ratito. De verdad, gracias por recuperarte a tiempo, que ha sido un esfuerzo para ti importante. Y nada, pues que aquí esperemos tenerte muy pronto otra vez. En ISEP seguro, porque como estás continuamente por las clases. Sí. Pero bueno, es non-stop esto. Con razón acabaste un poquito malita, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, de verdad. Un placer enorme por el partido de tenerte con nosotros y nosotras, y también a toda la audiencia que nos sigue por estar ahí tan pendiente y con tantas preguntas. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, sesiones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las cosas grandes pasan. Con ISEP siempre sumas.